Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verusca Moffi y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido fundamentado en la palabra de Dios que te ayudará a maximizar tu vida. ¿Quieres vivir la mejor vida posible? Esa vida que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Aquí en este canal encontrarás todo ese material y todas esas herramientas que te ayudarán a alcanzar tu propósito. Ayúdanos a maximizar la vida de otras personas con la palabra de Dios, así como la tuya también va a ser maximizada. Aleluya, sean todos bienvenidos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse con nosotros en nuestros servicios online. Quiero decirle que estamos una vez más aquí en Channelview, Texas, bajo la dirección del apóstol Patri y la profeta Pamela Randolph. Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Recuerda que estamos en nuestra serie Sala de Espera. Amén. Y este es el episodio 3 de esta serie. Y el título del mensaje de hoy se llama Yo creeré. Diga conmigo, yo creeré. O puede decirlo I still believe o yo todavía creo. Pero yo le puse yo creeré. Tengo una canción que se llama de esa manera. Diga conmigo antes de que empecemos el mensaje. Mi vida está siendo maximizada con la palabra de Dios. Mientras hablo la palabra de Dios, la palabra de Dios está maximizando mi vida. Antes de que entremos en la palabra, quiero leer este versículo que hemos estado leyendo en esta serie. Está en Isaías 40:31. Y dice de la siguiente manera, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a repetirlo una vez más. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos han estado siguiendo esta serie Sala de Espera? ¿Cuántos saben de lo que hemos estado hablando? De que todos en la vida tenemos siempre un proceso de espera. En algún momento en nuestras vidas hemos estado esperando por algo, esperando por Dios para una respuesta, para una promesa, esperando quizás la situación, la enfermedad de un familiar, por el milagro de ese familiar, por la sanidad de ese familiar. Hemos estado esperando en nuestras vidas por una nueva posición de trabajo, por algo, siempre esperamos por algo. Y muchas veces en ese proceso de espera que dijimos la semana pasada, que es un proceso donde Dios lo utiliza para ayudarnos a generar paz, un proceso donde Dios nos ayuda a perseverar, donde Dios nos ayuda a generar paciencia. Dijimos la semana pasada que ese proceso de espera es un proceso, es un tiempo especial que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas. Amén. Pero también sabemos que ese proceso de espera puede ser un proceso bien difícil, puede ser un proceso bien duro, no por el hecho de que Dios decide trabajar en ese tiempo en tu vida, no quiere decir que no sea duro, no quiere decir que no sea difícil, no quiere decir que no sea un proceso que te trae lágrimas, no quiere decir que no sea un proceso, un tiempo arduo. El tiempo de espera es un tiempo fuerte, es un tiempo difícil, sea lo que sea por lo que estés esperando. Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos en ese proceso de espera, sabemos que es un tiempo bastante difícil para nuestras vidas. Pero dice la palabra, otra vez voy a repetir, los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Él levantarán sus alas como el águila. Los que esperan en Él correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Su espera, la espera debe estar plantada y fundamentada en Dios. El título se llama Yo creeré. Tengo un tema musical que, por cierto, va a salir muy pronto. Se llama Yo creeré. Y era un momento en mi vida en el que estaba en una larga espera en Dios, esperando promesas de Dios que Él había hablado a mi vida, esperando promesas de Dios para mi familia, esperando sueños que se cumplieran, que no se habían cumplido por un largo tiempo, esperando muchas cosas realmente. No estaba esperando una cosa, estaba esperando muchas cosas en Dios, de parte de Dios y en lo personal. Y en ese proceso de espera, la espera a veces se hacía larga, a veces se hacía difícil. Cuando ponía la espera y la confianza solo en mí, en lo que yo podía hacer, veía cada vez las cosas más lejos, veía cada vez las cosas más
imposibles, inalcanzables. Pero cuando tornaba mi espera hacia Dios, cuando me enfocaba en Él, cuando le adoraba a Él en medio de la espera, cuando me concentraba en su palabra y en lo que Él tenía para mí, en el momento, presta atención a lo que estoy diciendo, en el momento, entonces la espera se hacía más apacible, tenía más paciencia, mi fe crecía, perseveraba más en lo que anhelaba, en lo que quería, en lo que Él me había prometido, y seguía haciendo lo que Él me pedía que hacía. Y en ese proceso escribí una canción llamada Yo Creeré, o en inglés le puse I Still Believe. ¿Y por qué le puse de esa manera? Porque aun cuando estamos en los momentos de espera que son difíciles en nuestra vida, ahí en esos momentos perdemos las fuerzas. Ahí en esos momentos muchas veces dudamos de que Dios va a hacer el milagro. Muchas veces vienen pensamientos a nuestras vidas. Recuerda, la semana pasada dijimos que en el proceso de la espera hay cosas que suceden en nuestras vidas. Nos da ansiedad, nos desesperamos. En el proceso de espera vienen pensamientos a nuestras vidas negativos. Y cuando estamos allí, empezamos a dudar de que Dios es capaz de hacerlo, o empezamos a dudar de que ¿será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Será que a eso fue que me llamó Dios? ¿Será que Dios sí me prometió eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy a estar sano? ¿Será que mi sanidad viene? ¿Será que este familiar se va a sanar? Y empiezan a venir esas cosas en tu vida. Pero yo te digo en este día que en ese momento, en ese proceso de espera, tú tienes que pasar de yo creo a yo creeré, de yo creo a yo todavía creo en Dios, a yo todavía creo que aunque las cosas están difíciles, aunque las cosas se están tornando cada vez más oscuras, aunque el desierto cada vez es más árido, yo todavía creo. El Señor me trae en este momento un ejemplo de eso, y es el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo sacó, ¿verdad?, en gran manera, con señales, maravillas, milagros. Pero cuando ellos salen de allí y entran al desierto, entran en una sala de espera. Están en una sala de espera que se les hace cada vez más larga. Y en medio de la sala de espera ellos empiezan a quejarse. Bueno, pero tú nos trajiste aquí a morir del desierto. Aquí no hay comida, aquí no hay nada. Y Dios en medio del desierto todos los días se mostraba como Dios proveedor, como Dios de los milagros. Si necesitaban pan, le mandaba maná. Si necesitaban carne, le mandaba los pájaros del cielo, las pájaros del cielo. Y si necesitaba lo que necesitaban, la ropa no se les desgastaba. Pero era un día a día con Dios. Era una experiencia con Dios. Era un crecer con Dios. Dios quiere que tú crezcas con Él día a día. Dios quiere que tú lo experimentes día a día. Dios quiere trabajar contigo día a día. Déjame decirte algo que pasa en la sala de espera y Dios utiliza. La sala de espera es el mejor momento para que tu fe crezca. Y de eso es que vamos a estar hablando más hoy. Yo creeré. La palabra yo creo es una palabra importante para la fe. Dice, si tan solo creyeres podrás ver la gloria de Dios. Pero aún cuando en algún momento dijiste, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo en el milagro, la profeta o el profeta vino y te dio la palabra y tú dijiste, sí lo creo, han hablado a tu vida, o tienes un sueño, tienes una pasión y crees y creíste en algún momento que lo vas a lograr, pero ahora no estás viendo que nada te da resultado, te estás dando cuenta que el sueño no se ha logrado, te estás dando cuenta que la palabra no se ha cumplido y empiezas a flaquear. Entonces ahí es donde tienes que decir todavía creo. Ahí es donde tienes que aplicar la fe de todavía yo creo. El pueblo de Israel estaba en el desierto, pero Dios no dejaba de proveer para ellos. Pero Dios no dejaba de enviarle el maná. Pero Dios no dejaba de enviarle los alimentos. Porque Dios es un Dios fiel. Amén. Muchas veces en la vida nosotros hemos escuchado una y otra vez que nos dicen, es imposible. Es imposible lo que quieres lograr. Quizás tienes un sueño, quizás tienes un negocio, quizás hay una palabra que te han dicho en tu vida, pero has escuchado muchas voces que te dicen, es imposible, eso no es posible en este país, con este gobierno no se puede lograr, eso no lo vas a poder hacer, eso es totalmente imposible. Pues yo te digo hoy en día
que tú tienes que tener fe en ti mismo. Primeramente, en el proceso de espera tenemos que generar fe en nosotros, porque Dios ha plantado en nosotros dones, talentos. Dios ha plantado, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y podemos hacer las cosas que Él hace. Él ha plantado un don de creatividad en nosotros. Pero muchos de nosotros decimos que no somos creativos, no tenemos creatividad. Pero Dios te dice en este día: ten fe en ti mismo. Yo he puesto cosas grandes en ti, ten fe en ti mismo. Quiero contarles una historia. En el año o en los años 1850, por allí, en esa etapa, había un hombre trabajando en el desarrollo de un proyecto muy importante. Présteme atención. Y el proyecto era muy importante y ambicioso a la vez. Y cada vez que lo intentaba, cada día que se sentaba a desarrollar este proyecto, cada vez que se sentaba a trabajar en esto, no le salía como él quería, no salía completamente el proyecto como él quería. Había muchas personas que habían trabajado en este proyecto mucho antes que él, desde los 1805, 9, estaban trabajando en el mismo proyecto y habían logrado algo en este proyecto, pero no lo habían llevado a una escala mayor, solo lo tenían en una escala menor. Así que la visión de este hombre era llevar este proyecto a una escala mayor. Ellos no lo pudieron hacer, ellos no lo han podido lograr, pero yo lo puedo lograr. Ese era su sueño. El sueño era: aunque aquellos no pudieron, yo puedo hacerlo ahora. Pero cada vez que lo intentaba, no salía como él quería. Cada vez que lo intentaba y lo hacía 80 veces, y lo hizo 80 veces y no salía como él quería. Y la gente le decía: es imposible, ya lo hemos intentado, ya otros lo han intentado. Eso es totalmente imposible. Estás gastando tus recursos, estás gastando tu dinero, estás gastando tu tiempo, tu energía. No se puede hacer eso. ¿A cuántos de ustedes le han dicho así? ¿A cuántos de ustedes le han dicho: no puedes lograr esa carrera, no puedes ir al college, es muy costoso en los Estados Unidos el college, o no puedes ir a la universidad en cualquier país que tú estés? ¿Cuántos te han dicho de que ese sueño de ser un gran escritor, de ser un gran cantante, de ser un gran músico, de ser un ingeniero, de ser un médico, de ser un abogado? ¿Cuántos te han dicho que es imposible? O ese sueño de ver a tu familia venir a los caminos del Señor, o ese deseo de ver a un familiar sano. ¿Cuántos te han dicho que es totalmente imposible? Pero yo te digo en este día que si tú tienes fe en ti y crees en lo que Dios ha plantado y ha puesto en ti, puedes lograr lo que sea. Puedes lograr lo que sea. Este hombre siguió intentándolo día tras día, día tras día, y día tras día fallaba y fallaba en el resultado final de este proyecto. Pero mientras otros veían que él estaba fracasando, que él estaba yendo directo al fracaso, que sus finanzas se estaban yendo completamente por un hoyo, cuando otros veían y le decían: este se está volviendo loco, él cada día aprendía más a cómo hacerlo mejor. Cada día aprendía y decía: cada vez estoy más cerca del éxito, estoy más cerca de lograrlo, estoy más cerca de alcanzarlo. Porque en ese tiempo de espera que él no estaba inactivo. Recuerda que la semana pasada dijimos que el tiempo de espera no necesariamente significa un tiempo de inactividad. Muchas personas dicen, muchos predicadores dicen que en la espera tú no tienes que hacer nada. En la espera tú tienes que solo quedarte tranquilo y esperar. Y sí, algunas veces es así. Pero si vamos a la palabra de Dios, Dios en el tiempo de la espera, que procesaba a otros en la espera, Dios le pedía que hicieran algo. En el tiempo de la espera, Dios le pidió a Noé: construye un arca. Mientras Noé esperaba la lluvia, el diluvio y lo que Dios estaba prometiendo. Dios en el tiempo de la espera le pedía al pueblo de Israel que hiciera cosas. En el tiempo de la espera no es un tiempo de inactividad. Y este hombre seguía trabajando y creyendo en los dones, en los talentos, en las habilidades que Dios había puesto en él. Hasta que un día dijo: ¡bam! Lo logré. Este hombre se llamaba Thomas Edison. Y fue el hombre que creó, o que más o menos, vamos a decirlo de esta manera, diseñó la bombilla eléctrica. Habían otros hombres que lo habían intentado antes que él, pero la de él había durado 48 horas prendida.
Los de aquellos no duraban tanto tiempo. Entonces, esas 48 horas fueron suficientes. Quizás no te iba a dar luz por muchos días, pero por 48 horas. Nadie había logrado esto por 48 horas. Era un éxito. Y gracias a Thomas Edison y a la perseverancia de él en permanecer en eso, en permanecer en el sueño en que le habían dicho que era imposible, hoy podemos tener luz. Gracias a él y a los que se asociaron con él más adelante, hoy podemos tener luz. Cuando él logró eso, entonces empezaron a creer en él. Entonces dijeron, oh, sí es posible. Oh, el sueño se puede cumplir. Oh, la luz puede ser la electricidad. La luz puede ser algo real en nuestras vidas. Se acabaron los incendios que se daban por las lámparas de gas, porque ahora teníamos luz. Muchas personas no creen en ti. Muchas personas no creen en lo que tú estás haciendo. Y las personas más cerca de ti son las que menos creen en ti, tus familiares y algunos de tus amigos. Porque dice la Biblia que nadie es profeta en su propia tierra. Pero déjame decirte algo. Hoy yo te digo, levántate y persevera en el sueño. Persevera en la meta. Persevera en lo que tienes en tu corazón. Lo que Dios ha puesto allí. Cree en ti, ten fe en ti, que lo puedes lograr, que lo puedes alcanzar. No, deja la baja autoestima y levántate y camina hacia ese sueño, camina hacia esa meta y no te detengas. Déjame dejarte 2 tips más de motivación. La única manera en la que tu proyecto se convierte en un fracaso es cuando dejas de intentarlo. Thomas Edison no dejó de intentarlo. Él siguió y siguió y apagó todas las voces. Di conmigo, apaga esas voces. Dilo, escríbelo ahí en el chat. Apaga esas voces. Esas voces que vienen a tu vida y te atormentan mientras estás en el proceso de espera, mientras estás creando, mientras estás pensando en lo que cómo vas a llegar a cumplir ese sueño, y te dicen que es imposible y te dicen que no lo podrás lograr. Apaga esas voces. Thomas Edison apagó todas esas voces y se enfocó en su sueño. Yo le digo a mi hija cuando ella está practicando el piano, ella se distrae mucho, y cuando ella no puede escuchar a su otra hermanita hablando, brincando, saltando, o el televisor por allá, porque ella se desenfoca rápidamente y se desconcentra. Yo le digo a ella, apaga esas voces, enfócate en lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo, y te estoy hablando a ti ahora, es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que esas voces que están llegando a tu vida. Lo que tú estás haciendo tiene la prioridad, y tienes que aprender a darle prioridad a las cosas que te van a llevar a tu sueño. Tienes que aprender a darle prioridad a las cosas que te van a ayudar a alcanzar esa meta, ese college, ese negocio. Muchas veces estamos dándole prioridad a otras cosas. Dejamos que otras personas llenen nuestra agenda. Dejamos que otras actividades llenen nuestra agenda. Y estamos aquí y estamos allá. Y ayudamos aquí, ayudamos allá. Pero no nos damos prioridad a nosotros mismos. No nos damos prioridad a ese proyecto, a ese sueño, a esa meta. No creemos en nosotros mismos. Si tú no crees en ti mismo, ¿quién más va a creer en ti? Te voy a dejar aquí también. Cuando la gente no cree en ti, no cree en tu proyecto, y te dicen que lo que intentas hacer es imposible de lograr, déjame decirte algo. Ese es una prueba de que vas por el camino correcto. Cuando la gente te está diciendo que es imposible, que es difícil, cuando sientes que la gente te atormenta con esas palabras, haz un stop y di, no te sientas mal, voy por el camino correcto. Ese es una prueba de que vas por buen camino. Amén. En la sala de espera debemos aprender a tener fe en nosotros mismos, pero también debemos aprender a tener fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Esa es otra cosa que tenemos que aprender a tener en la sala de espera. Y Dios utiliza ese proceso de espera para desarrollar tu fe. Dios utiliza ese proceso de espera para desarrollar tu fe. Dios le dijo a sus discípulos cuando partía al cielo, le dijo, no los dejaré solo, les enviaré otro consolador. Y se fue. Y ellos entraron en una sala de espera y le dijo, no vayan a predicar, no vayan a sanar enfermos, no vayan a curar a nadie, no vayan a intentar hacer nada de lo que yo hice. Esperen al consolador. Y ellos entraron en una sala de espera, pero mientras estaban en la sala de espera, vuelvo a repetir esto porque es importante, no estaban inactivos, no estaban ahí sentados viendo televisión,
bueno, no había televisión en ese momento, pero no estaban ahí sentados viendo el Facebook, tampoco había eso, pero ahorita tenemos todo eso y nos distrae. Pero lo que sea que estuvieran haciendo, estaban era orando, estaban adorando a Dios, estaban enfocados en la meta. Y esa noche o esa tarde llegó el Espíritu Santo como un rushing wind, como un viento fuerte, llenó la casa, llenó el lugar donde estaban todos los que estaban allí, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, con fuego. Hablaron en lenguas y después de allí tuvieron el poder necesario para poder sanar a los enfermos, predicar el evangelio y hacer milagros como Jesús hizo. Antes de eso no podían hacerlo. Entonces tú estás en ese proceso de espera. Tienes que aprender a tener fe en Dios. Déjame decirte algo. Hay cosas que tu fe en lo natural, tu fe en ti, te pueden ayudar a alcanzar. Hay cosas que no van a requerir que tú generes una super fe en Dios, porque Dios ha puesto en ti el poder, ha puesto talento, ha puesto habilidades, ha puesto cosas. Entonces, la fe en ti es importante y hay cosas que tú puedes alcanzar con la fe en ti. Muchas personas dicen, yo necesito un trabajo y están llorando por un trabajo. Y es que no consigo trabajo, pero te has parado a buscar trabajo. Ya hiciste el currículo, ya saliste y tocaste las puertas que había que tocar. Bueno, ahorita ya no tocamos puertas. Ya enviaste los emails que tenías que enviar. Ya pusiste tu email en LinkedIn. Ya pusiste... No has hecho nada de eso, ¿verdad? Entonces crees tú que el trabajo te va a llegar, pero estás orándole a Dios por un trabajo y Dios te dice, muévete y haz lo que tengas que hacer para que ese trabajo llegue a tu vida. Eso no quiere decir que Dios no te va a abrir las puertas, pero cuando tú empiezas a moverte, entonces las puertas se empiezan a abrir porque tú estás en acción. Recuerda, la fe sin obra es muerta. Tú estás accionando. Cuando tú estás accionando, generando una acción, la puerta se abre. ¿Te ha pasado alguna vez cuando vas al aeropuerto o a alguna de estas tiendas como Ross? Los que tienen Ross, pero si estás en otro país, a lo mejor al aeropuerto, esas tiendas, en los aeropuertos siempre hay puertas de esas, de que las puertas están ahí, unas puertas de vidrio, están totalmente cerradas, ¿verdad? Pero no es hasta que tú te mueves hacia la puerta que la puerta se abre para que tú puedas entrar. Pero mientras estás parado allí, puedes estar parado allí todo el día y la puerta no se va a abrir. Puedes estar en tu casa sentado todo el día viendo televisión y no te van a llamar para ningún trabajo. No te van a salir las oportunidades del college. No te va a salir la oportunidad de producir esa canción, de escribir ese libro o de que alguien vea lo que tú has hecho. Tienes que escribir, tienes que sentarte, tienes que postear, tienes que enviar correos a diferentes personas. Aló. Ten fe en Dios. Diga conmigo, ten fe en Dios. Aunque yo dije anteriormente que cuando tú tienes fe en ti mismo, todo lo que te han dicho que es imposible de alcanzar, realmente se torna imposible cuando tienes fe en ti mismo. Hay veces en nuestras vidas que hay cosas que son realmente imposibles para nosotros. Dice, bueno, pero si ahorita dijiste que si yo tenía fe en mí mismo era posible. Hay momentos en nuestras vidas que como seres humanos hay cosas que podemos alcanzar con nuestra propia fuerza y con nuestra fe en nosotros. Pero hay cosas que requieren un poder mayor. Hay cosas en nuestras vidas que si no tenemos la fe en Dios, hagamos lo que hagamos en nuestras propias fuerzas, no la vamos a poder lograr. Porque cuando un médico te dice que tienes cáncer, no hay nada que tú puedas hacer en tus manos para revertir eso. No hay nada que tú puedas hacer si está comprobado que tienes cáncer para quitarte el cáncer de tu cuerpo. Ahí tienes que tener fe en Dios. Cuando un médico te dice, te faltan 3 semanas para morirte y entras en una sala de espera, ¿en quién estás confiando cuando estás en la sala de espera? ¿En quién estás confiando cuando llegas a un momento de tu vida como ese? Quizás no eres tú, quizás es un familiar, quizás es tu mamá, quizás es tu papá, quizás es un hijo y le dicen, señora o señor, su hijo tiene cáncer y tiene 3 semanas o tiene 1 año de vida. Y entras en un proceso de espera que se convierte en un desierto árido. ¿Qué haces en ese momento? ¿En quién crees en ese momento? ¿En quién confías en ese momento? Y muchas veces podemos salir y recoger fondos y hacer esto para hacer todos los exámenes médicos. Y eso es importante, que hagas eso.
Pero tú puedes hacer todo eso y al final el resultado puede ser el que menos te esperas, el resultado negativo. ¿Por qué? Porque en un momento como eso, el poder está en Dios para sanar, para hacer milagros. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Dios de los milagros, en el creador de los órganos, en el creador de nuestro cuerpo. No hay nadie más en el mundo que puede sanar un órgano que Jesús, que el que lo creó. Cuando la ciencia te dice que no es posible que puedas tener hijos, escúchame bien lo que te estoy diciendo, por alguna condición física que tú enfrentas, no hay nada en lo humano que tú puedas hacer. No está en tus manos para poder revertir esa situación. Lo puedes intentar las veces que quieras. Puedes tomar todos los remedios que te han dado por allí. Puedes hacer todas las prácticas que te han dicho que hagas. Pero no hay nada que pueda revertir eso, sino la fe y la confianza en Dios, de que Él puede hacerlo. Y cuando nos dan esa noticia nos ponemos, muchas veces empezamos a dudar. Señor, ¿será que tú sí me vas a dar un hijo? Mira la edad que tengo, ¿será que esto sí se va a dar como tú dices que se va a dar? ¿Será que este es el final? Y yo te digo en este día, yo seguiré creyendo. Di conmigo, seguiré creyendo. Yo todavía creo. Yo creeré. Di, yo creeré. Yo creeré. Diga conmigo, yo creeré. Yo creeré sin importar los reportes médicos. Yo creeré sin importar la gente a mi alrededor que me dice que es imposible, que ya tienes tantos años, que no vas a poder tener hijos, que ese cáncer no se puede curar con nada porque yo tuve cáncer. Diga, yo creeré. Yo todavía creo en tus promesas, Señor. Yo todavía creo que tú puedes hacerlo. Yo todavía creo que tú puedes hacer un milagro en mi hijo, en mi hija. Yo todavía creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida, en mi esposo, en mi esposa. Yo todavía creo que ese sueño se va a cumplir. Yo todavía creo que esa meta la voy a cumplir. Yo todavía creo en lo que tú dices en tu palabra. Diga, yo creo que aunque el mundo se me venga encima dando vueltas, yo todavía creo. Diga, yo todavía creo. Yo creeré aun cuando las cuentas bancarias muestren lo contrario. Yo creeré que puedo comprar esa casa. Yo creeré que puedo comprar ese carro. Yo creeré que mi negocio va a ser fructífero. Yo creeré en el nombre de Jesús. Todavía creo en lo que dices tú en tu palabra, Señor. Y en ese proceso de espera, mantente confiando en Dios, porque Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. Dios está trabajando en tu fe. Dios está trabajando en tu fe. Dice su palabra en el libro de Lucas 22:27. Dice, y Él les dijo, lo que es imposible, diga conmigo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que hay ciertas cosas que la gente dice que son imposibles para nosotros, pero nosotros sabemos que si tenemos fe en nosotros y trabajamos duro, lo podemos lograr. Pero hay otras ciertas cosas que la ciencia, que la sabiduría humana no puede lograr. Y eso que se convierte imposible para los hombres, entonces posible para Dios. Ahí es donde Dios entra en acción. Ahí es donde Dios actúa. El libro de Lucas capítulo 1:37 dice, con Dios nada es posible. Nada es imposible, perdón. Con Dios nada es imposible. Voy a darte otra referencia bíblica en Marcos 11:22. Estaba Jesús, caminaba con sus discípulos y maldijo a una higuera, y al siguiente día cuando pasaron por ahí, la higuera estaba totalmente seca y los discípulos se asombraron. Y Jesús le dijo, tan solo ten fe en Dios. Tu fe tiene que estar fundamentada en Dios. Tu fe en medio de la espera tiene que estar basada en Dios. Tu confianza tiene que estar en Él. No en los médicos, no en los profesores, no en el trabajo que tienes, en el jefe tuyo, en Dios. Recuerda la historia que le contaba de Abraham y Sara, ¿verdad? Yo estuve estudiando esa historia y la traigo a colación otra vez porque me impacta mucho esa historia. Pero hay algo tremendo de esa historia. Siempre hablamos de la fe de Abraham. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y siempre hablamos de que cuando Dios le dijo que le iba a ser padre de muchas naciones, Abraham estaba en esa sala de espera, esperando por ese milagro, Abraham y Sara. Pero luego vimos que tomaron la decisión Abraham y Sara de tener un hijo
de hacerlo en sus propias fuerzas, en sus propias manos. Pero Dios les dio una promesa. Le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo, pero era con su esposa Sara. Pero cuando ellos decidieron hacer lo contrario, siempre decimos: bueno, Abraham falló, Abraham decayó aquí, hizo lo que no tenía que hacer, y bueno, Dios le dio un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Pero mientras yo meditaba en eso, yo decía: realmente en ese proceso de espera, Dios no estaba trabajando en la fe de Abraham. Dios no estaba trabajando en Abraham. Dios estaba trabajando en la fe de Sara. Dios estaba trabajando en la vida de Sara. Porque si te pones a ver, Abraham podía tener hijos. Quien no podía tener hijos era Sara. Si te pones a leer la historia, te das cuenta que Abraham no tenía ningún problema. Sara era la que tenía el problema. Y cuando Sara empieza a dudar, y en ese proceso de espera, su fe en Dios empieza a debilitarse. Y su fe en Dios empieza a pensar: bueno, ya será que ya estoy muy vieja, que ya Dios no me va a dar ese hijo. Mira los años que tengo, casi 100 años ya. ¿Para qué perder el tiempo esperando esto? Que ya sé que es imposible. Porque seguramente algunas personas le decían: Sara, eso ya es imposible. Sara, mira la edad que tú tienes. ¿Por qué mejor no vas y le dices a Abraham que se acueste con tu criada y tienes un hijo y lo adoptas? Ese es tu hijo, se convierte en tu hijo. Y muchas veces pensamos así. Y no está mal adoptar a un hijo, porque muchas personas tienen hijos y no los quieren y los echan a la calle. Y cuando tú adoptas a un hijo de eso, tú te conviertes en un salvador para ese muchacho o para esa muchacha. Pero muchas veces en nuestras vidas, si Dios nos ha dado una promesa, tenemos que confiar en Dios, en esa promesa. Y a veces estamos pensando: bueno, mejor será que lo hacemos por este camino. Y Sara dijo: bueno, lo voy a hacer por este camino. Tomó el consejo, quien sea que le haya dado el consejo. Y Sara fue y convenció a su marido. Ustedes saben que las mujeres tienen poder de convencimiento. Y le convenció a su marido: ¿por qué no te acuestas con mi criada? Y tienen un hijo, y ese será nuestro hijo. Y así la promesa de Dios se cumple. No, pero eso no era lo que Dios le había prometido a ellos. Así que Dios estaba trabajando en la fe de Sara. Pudimos ver que Abraham tuvo su primer hijo. Abraham no tenía ningún problema en tener hijos. Pero la tristeza de Sara nunca cesó. Más bien se incrementó. Más bien hubo guerra entre ella y su criada. Y un día le dijo: sácame a esa criada y a ese hijo de aquí. Y volvió a quedar Sara sola, sin hijo, con el sueño aplastado. Pero Dios siguió trabajando en ella. Y un día Dios le dijo, mandó un profeta diciéndole que el hijo ya estaba por venir. Y Sara se rió. ¿Con quién realmente estaba trabajando Dios? ¿Qué fe estaba trabajando Dios? La fe de Sara. Déjame decirte en este día, quizás tú has estado como Sara. Quizás tú has estado dudando de que Dios pueda hacer el milagro. Quizás has estado dudando de que Dios puede abrir la puerta. Quizás has estado dudando de que Dios puede sanar esa enfermedad. Quizás has estado en ese proceso de espera, pero tu fe se está debilitando. Tu cuerpo se está debilitando. Tu paciencia se está debilitando. Tu perseverancia se está debilitando. Pero yo te digo en este día, levántate y ten fe en Dios en el medio de la espera. Ten confianza en Dios, porque Él va a darte fuerzas. Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Él va a hacer cumplir ese sueño, esa meta. Él va a hacer que esa enfermedad salga de tu cuerpo, de que tú seas sano, y que si tienes una esterilidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, esa esterilidad se va y vas a tener ese hijo que Dios te ha prometido. Lo hizo con Sara a los 99 años. Aunque en el proceso de la espera puede ser un desierto cenagoso para muchos de nosotros, déjame decirte que no necesariamente tiene que ser así. El proceso de espera puede ser duro, pero cuando nuestra fe está fundamentada en Dios, cuando nuestra fe está plantada en la palabra de Dios y en lo que Él dice en su palabra para nosotros, ese proceso de espera es como un oasis. Aunque duro, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un oasis? Un oasis es ese paraíso en medio del desierto. Aunque estamos en el desierto, tenemos un paraíso. Tenemos paz, tenemos amor de Dios, tenemos confianza en Dios, tenemos provisión de Dios. Mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenía todo lo que necesitaba, pero seguía en el desierto, seguía en la espera, seguía en ese desierto árido, pero tenía todo lo que necesitaba. Yo te digo en este día, aunque estés en un desierto, mientras tengas confianza y fe en Dios, nunca te va a hacer falta nada. Nunca te va a hacer falta nada.
la enfermedad se va a ir de tu cuerpo. No podrá tocarte si no te ha tocado. Y si te ha tocado, se irá de tu cuerpo. Dios te mantendrá fuerte. Dios te mantendrá en el proceso de la enfermedad. Dios te sacará vivo de ella en el nombre de Jesús. Y ese milagro que estás esperando, ese hijo que estás esperando, ese libro que estás esperando, ese disco que estás esperando, esa empresa que estás esperando, lo que sea que estés esperando, se va a hacer realidad en tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras series y comparte este link con tus amigos para que sus vidas también sean maximizadas.